El Valle de los Caídos es una basílica católica, Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y un conjunto monumental español construido entre 1940 y 1958 y situado en el Valle de Cuelgamuros, en el municipio de San Lorenzo del Escorial, en la Comunidad de Madrid. Francisco Franco ordenó su construcción y está enterrado precisamente allí, junto con José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, además de 33.872 combatientes en la guerra civil pertenecientes a ambos bandos. La exhumación de todos los cadáveres parece que es imposible, dado que muchos de estos habrían acabado formando parte precisamente de la propia estructura del edificio, que al haber sido empleados para rellenar cavidades internas de las criptas y que gracias al efecto de la humedad habrían acabado conformando un cadáver colectivo indisoluble. Pruebas del CSIC en el año 2018, en este mismo año, así lo confirman, según leemos en la Wikipedia. Para algunos, el Valle de los Caídos exalta la dictadura franquista, para otros es un símbolo de unidad y de concordia tras la guerra. Contrariamente a lo que se ha afirmado, el recinto no fue concebido como mausoleo para el dictador. Según su hija única, Carmen, este nunca manifestó dónde quería ser inhumado. La decisión de enterrar a Franco en el valle la tomó el gobierno de entonces, decisión ratificada por el rey Juan Carlos, quien pidió permiso por escrito al padre Abad para que lo consintiera. Bueno, pues ya lo habrán adivinado ustedes, hoy aquí, en este retorno, en este regreso de Radio Materialista, en esta nueva temporada que empieza hoy, primer día de otoño, vamos a hablar de la exhumación de los restos de Franco y del Valle de los Caídos con nuestros amigos, con nuestros filósofos. Vamos a comenzar, por ejemplo, saludando a Lino Camprubí, que ha escrito un libro, Los ingenieros de Franco, que precisamente, bueno, pues ha hablado sobre ingenieros que también participaron en el Valle de los Caídos. Así que creo que es una oportunidad fantástica tener a Lino aquí en un programa sobre esto. Lino, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Radio Materialista. Hola Marcos, encantado, y a mis compañeros también. Muy bien, pues hola. También tenemos por aquí a otro de los contertulios habituales en estas tertulias que, bueno, pues también ha participado desde el primer programa y que sigue con nosotros, además de participar en otras tertulias como es Pedro Insua. Pedro, bienvenido de nuevo a Radio Materialista. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. Pues aquí estamos, encantado de estar otra vez contigo, Marcos. Muy bien. Siempre y otro, es un placer. Pues el placer también, por supuesto, es mío. Y otro de los tertulianos, otro de los invitados que nosotros estamos teniendo últimamente, porque nos parecen sus opiniones también, pues de sumo interés, es Héctor, precisamente. Bueno, pues Héctor Ortega, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al programa. Gracias, bien, gracias por invitarme y por encontraros de nuevo en estas lides. Un placer. Pues como siempre decimos, el placer es también mío. Vamos a comenzar planteando este programa, este especial sobre los restos, la exhumación de los restos de Franco y el Valle de los Caídos, con una primera pregunta. Primero, sabemos que, bien, el Valle de los Caídos fue concebido por Franco con la finalidad, en ese momento proclamada, de rendir honor y enterrar a aquellos que cayeron luchando en lo que él llamó entonces la gloriosa cruzada. Pero claro, ese propósito inicial, que es verdad que se dijo, pues se modificó después y hubo un decreto ley por ahí, el del 23 de agosto del año 1957, que estableció que el monumento habría de atender precisamente, y esto es textual ahora, al sentido de unidad y hermandad entre los españoles. Se convertía entonces, según ese decreto, aparentemente en un monumento a todos los caídos, ¿no? Más o menos. Pero cuando los restos de Franco, claro, acaban descansando en el Valle de los Caídos 16 años más tarde de su finalización, de la construcción ya finalizada, pues parece que empiezan a dudar de nuevo de la función de hermanamiento, de concordia y todo esto, ¿no? Y empiezan ya a surgir otra vez el problema. De esta manera, unos proponen su demolición, otros, por ejemplo, convertirlo en una especie de memorial con fines didácticos sobre nuestro pasado. Por ejemplo, esto se lo he escuchado decir a Pedro Sánchez, a nuestro presidente. Rivera, por ejemplo, es otra de las opciones, ha hablado de convertirlo en un cementerio nacional, similar, por ejemplo, pues el que hay en Estados Unidos, el de Arlington, ¿verdad?
E incluso no faltan quienes aseguran que se debería desacralizar el Valle de los Caídos y demoler esa inmensa cruz que hay allí y que en cierto modo pues lo representa como un monumento también cristiano, ¿no? Y aquí viene pues la primera pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿Qué representa realmente el Valle de los Caídos en la historia de España? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es el Valle de los Caídos realmente? ¿Qué deberíamos también hacer con él, no? Es otra de las preguntas que os planteo. Vamos a empezar por Lino, aunque adviertan a los oyentes que va en un coche y puede perder la cobertura en cualquier momento. Vamos a empezar con él. Lino, adelante. Sí, disculpad por la cosa técnica, pero bueno, por ahora parece que funciona. Pues muy interesante la pregunta que planteas. Yo diría tres cosas. Una, el Valle de los Caídos, lo que es ahora mismo, como se interpreta, es como un símbolo político, pero entonces lo que procede es analizar por qué eso se interpreta como un símbolo político y no otras cosas que también hemos recibido de ese periodo y que en aquella época sí que se consideraban símbolos políticos. Entonces, ¿qué constituye un símbolo político, digamos? Otra cosa que quería decir era que, según el decreto que tú mismo has citado del 57, no está tan claro, no es explícito que fuera para todos los caídos en la guerra civil, ni mucho menos. Quiero decir, en algo tienen razón los de la memoria histórica, los que reivindican recordar a las víctimas del franquismo, porque en el franquismo nunca se pretendió rendir homenaje a los que lucharon contra el bando nacional. De ese párrafo que tú has leído no se extrae se extrae la voluntad de concordia, pero no se extrae la voluntad de homenajear a los caídos de los dos bandos. Entonces eso no justifica el revanchismo de que, dado que solo se recordó a los de un bando, ahora solo hay que recordar a los del otro. Pero digo que creo que esa es la situación histórica. Entonces ahora nosotros nos tenemos que plantear, la sociedad española se plantea si dado que esa fue la situación, ahora conviene recordar solo a un bando o conviene intentar recordar a los dos u olvidar a los dos o qué es lo que conviene hacer. Y luego la tercera cosa que quería decir es ese interés que tiene el hecho de que Franco fuera enterrado allí, porque efectivamente eso, como has dicho, pues lo cambia todo, que ya cambia el significado del asunto, porque aunque el franquismo fue mucho más que Franco en cuanto a periodo histórico, pues evidentemente la figura de Franco es la que le da nombre al periodo, de modo un tanto exagerado me parece, pero también la que más controversia señala. Y yo quería recordar un análisis muy bonito que publicó Iván Vélez hace poco, comparando los restos de Franco con los restos de Cortés. Y los restos de Hernán Cortés, como hay más perspectiva histórica, pues es interesante ver los diferentes vericuetos que sufrieron a lo largo de diferentes siglos, a lo largo de los cuales cuya valoración cambiaba. Pues Cortés el héroe, Cortés el genocida, Cortés el hispano, Cortés el proto-mexicano. Entonces los restos de Cortés iban adquiriendo diferentes significados en diferentes momentos políticos y según eso pues los iban trasladando de un sitio a otro. Claro, con Franco, si ahora tenemos el primer traslado a los 40 o 50 años de su enterramiento, pues habrá que ir viendo a lo largo de la historia donde lo vuelven a poner dentro de 50 años y así sucesivamente. Será interesante para los historiadores del tercer milenio. Sí, bueno, yo, en línea general, de acuerdo con lo que acaba de decir Lino, en relación al valor político que pueda tener el monumento, efectivamente, el decreto que justifica la creación de ese monumento, el famoso del 1 de abril de 1940, ¿no? Justo a un año de la victoria de aquel bando famoso, cautivo y desarmado del Ejército Rojo, tal. Un año después se promulga un decreto, ¿no?, en el que se habla de la victoria. Es una cruz de la victoria, es una cruz la que se levanta ahí, que en principio la cruz no es un monumento, es un símbolo franquista, en principio la cruz en sí misma. La cruz es un emblema cristiano, como todos sabemos, ¿no? Entonces uno pasa por ahí y viendo esa cruz, mirando esa cruz sin más, no tiene por qué deducir ahí ningún homenaje a Franco. Pero la razón por la cual se levanta esa cruz en abril de 1940 es la razón de la victoria en la guerra civil
por parte de uno de los bandos. O sea, que eso sí es así, ¿no? Legando una España mejor o una cosa así, que menciona varias veces la victoria, la cruzada, etcétera, ¿no? O sea, está completamente cargada ideológicamente en ese sentido esa cruz, ¿no? Ahora, claro, uno mira para la cruz y no tiene por qué deducir todo eso, ¿no? Eso hace falta, digamos, el documento para que de ese monumento se deriven todas esas conclusiones. Pues efectivamente está el otro bando que medio rectifica o que busca la concordia. Ya no se habla de la victoria, sino de la concordia. Entonces ya le da un sesgo diferente, ¿no? Que es el que estabais hablando ahora, el decreto siguiente. Le da un sesgo diferente. Ya no simboliza la victoria, según ese decreto, sino la concordia. Claro, la concordia efectivamente tampoco significa homenaje a los caídos del bando republicano o del bando gubernamental, para hablar en términos más precisos, pero bueno, ahí surgen las dudas. Después es enterrado efectivamente pues Franco, que en principio no cayó durante la guerra, precisamente. Entonces que viene uno que no ha caído durante la guerra, ¿no? Ni derivado de la guerra siquiera. Entonces, es lo que dice el decreto actual, ¿no? del año 2018. Dice Franco, hay que sacarlo de ahí porque si es un monumento a los caídos lo que se trata de hacer ahí, pues entonces habría que retirarlo a Franco, pero no viene al caso que esté ahí, ¿no? Sin embargo, José Antonio sí, pero José Antonio, claro, ha caído durante la guerra, ¿no? Entonces, bueno, todas estas consideraciones se pueden hacer en torno al monumento, pero yo deslindaría claramente una valoración política y el uso político actual del monumento y una valoración histórica del mismo, que es un poco lo que estábamos hablando ahora con los documentos y tal, ¿no? O sea, lo anterior que acabo de decir era más bien una valoración histórica, ¿no? Y claro, como historia y política muchas veces se entrecruzan, ¿no? Y se instrumentaliza la historia para la política. Entonces yo creo que lo interesante aquí es el análisis de esta instrumentalización. Es decir, a mí me parece que tampoco hace falta hablar en los términos en que se está hablando para lograr aquello que se quiere lograr desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, se quiere que las familias pues tengan un apoyo, ¿no? Esto es lo que quiere esa ley, o lo que busca esa ley, se supone, la ley del 2007 y la ley actual del 2018 de memoria histórica, un apoyo, digamos, institucional para que sean desenterrados y tal, y identificados y tal, todos los caídos durante la guerra, ¿no? Durante la guerra, particularmente, sobre todo, de uno de los bandos, es quien insiste más en esto. Pero cuando se reclama esto, se le da un sesgo político que yo creo que no tiene por qué, no tiene justificación ya. Ahí se le da un sesgo. Es decir, cuando se reclama esto, se reclama desde el antifranquismo proyectando sobre alguno de los partidos rivales actuales el franquismo. Y eso es lo que a mí me parece que es un salto ideológico que no está justificado por todo esto, que es de lo que estamos hablando. Eso es un poco la madre del cordero, creo yo. Héctor. Bueno, estoy de acuerdo en parte con Lino y impugna un poco lo que creo que dice Pedro de separar historia y política. Porque hay que más política que una guerra civil y que de uno de los bandos se declare una cruzada nacional católico y proyecte esa construcción en el año 1 de la victoria. Y como después, claro, tiene que ir flexibilizando pues el proyecto falangista, ultracatólico. Pensemos, el siguiente decreto, el del año 57, está a 2 años de la visita de Eisenhower. Ya es el bando aliado que ganó la Segunda Guerra Mundial, que se habla de concordia para estar del lado capitalista de los dos bloques. Entonces, habla de concordia, pero desde parte. No se puede hablar ahí que hay una concordia, porque es un bando que está imponiendo su concordia, su manera de simbolizarla, que es con una cruz gigante, con una basílica que hasta el Vaticano, dentro del Concilio II, le parecía que ya estaba, que era extemporánea por las circunstancias en Europa en ese momento. Entonces, hablar de que ahora se instrumentaliza por el bando perdedor, ya llevamos 40 años de democracia y claro, el origen de partida es que Juan Carlos, que es heredero, constituye la democracia, mete ahí a Franco y sigue politizando el monumento. Otra cosa, pues, el cadáver de su padre lo entrega en el Escorial, al lado, y no supuso nada, como un rey más cuando no reinó. Entonces, por eso dice Lino, el paralelismo con Hernán Cortés es que cada proyecto ideológico, político, historiográfico va a tener una lectura.
y eso va a tener unas consecuencias. Sacar a Franco hoy en día lo podrán hacer porque hay muy pocos franquistas, pero sí hay muchos afectados por el franquismo. O sea, sigue habiendo muchos desaparecidos, mucha gente que su familia está en el exilio, mucha gente que ha sido represaliada o no entró en el desarrollismo del franquismo posterior, o se peleó con el Opus o lo que sea. Entonces, esa gente no se siente concordada por ese monumento, ni simbolizada, y lo ve político porque se le dio un uso político. Precisamente has hablado de esto y yo pregunto, hago una pregunta directa a los tres invitados. ¿Es prudente desde un punto de vista político en estos momentos, exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos? ¿Esto es prudente ahora, más allá de consideraciones éticas o morales o algo? ¿Es esto prudente políticamente hablando, Lino? Yo francamente diría que es prácticamente irrelevante políticamente hablando, o sea que no es imprudente, pero tampoco es prudente. El peligro que puede tener es que efectivamente, dado que sí que es un acto político, o sea, no creo que lo de Pedro y lo de Héctor sea muy distinto, porque evidentemente, o sea, lo que Héctor está diciendo es que es un acto político, lo que Pedro está diciendo es que eso no está necesariamente justificado, pero es un acto político, y es un acto político que no solo se hace en razón de la historia, sino que se hace en razón de la ideología y del momento presente. Pedro desvinculó la cruz a la política. Sí, pero yo... No, bueno, sí, he dicho que no está desvinculado, he dicho que está vinculado a la política. El primer bando, el segundo bando también, el primer bando es Victoria, con lo cual no está desvinculado. Claro, y hablando de hoy en día, hablando de hoy en día, es evidente que quien hace eso hoy en día no es contra Franco, que Franco hace mucho tiempo que da igual, sino que es contra quienes ellos consideran que son hoy los herederos de Franco, cuando el heredero de Franco es todo el sistema actual, digamos. Es heredero de Franco y heredero del capitalismo y heredero de muchas otras estructuras, con lo cual, quiero decir, en España ha habido en los últimos 200 años 5 guerras civiles. Sin embargo, la única que tiene este significado político, esta presencia en la discusión cotidiana, que es, pues, la verdad, un poco excesiva, pues es este. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es el más cercano, pero también es el que más se abre o se presta a interpretaciones desde el punto de vista de hoy. El problema es que el punto de vista de hoy no es, o sea, son falsas esas interpretaciones, porque hoy en día se presenta a lo mejor al bando republicano como el que luchaba por la libertad, y los otros luchaban, pues no se sabe muy bien por qué, si por el mal directamente, por imponer el mal, o si luchaban por los privilegios de unos pocos y del clero y de tal. Bueno, no digo que que muchos del bando nacional lucharan efectivamente por mantener los privilegios de unas clases que se veían atacadas, pero lo que sería absurdo es pensar que los otros luchaban por la libertad o por la democracia, y lo cual no es malo, o sea, no es un insulto a los otros, pero bueno, el Partido Comunista o el Partido Socialista de entonces no luchaban por una democracia parlamentaria capitalista. De hecho, acusaban al franquismo, como acusaban al fascismo italiano o al nazismo, de quinta columna del capitalismo. Y con lo cual esa reinterpretación desde la política actual, a la vez de ser comprensible por la cercanía histórica, pues es fruto de una falsedad, claro. A ver, yo bueno, no sé si voy yo ahora. Sí, Pedro. Claro, sí. Adelante. Sí, ver, además, podéis interrumpiros, si hay alguien que quiere decir algo, pues adelante. Héctor hablaba de bando perdedor actualmente, políticamente hablando ahora. Y hombre, yo no creo que el Partido Socialista, se pueda hablar ya del Partido Socialista, ni de los actuales dirigentes, ¿no? los partidos que han firmado que han aprobado este decreto, y que han sacado a la luz este decreto, el actual, el del 2017 y el 2018 y el del 2007, como bando perdedor. Es decir, hay soluciones de continuidad. Aquí la guerra ha finalizado, no continuamos en guerra, y ni siquiera continuamos en la victoria tras esa guerra, digamos, ni siquiera. Yo creo que hay soluciones de continuidad histórica en este sentido. Es decir, es verdad, desde el punto de vista social, vamos a por digamos, fragmentar categorialmente el asunto para que no quede todo mezclado, intentar hacerlo, intentar distinguir esto. Socialmente, pues sí, hay gente que
pues el Estado le tiene que reconocer, por ejemplo, pues la viudedad a determinadas personas, ¿no? Por ejemplo, pues muchas mujeres particularmente cuyos maridos murieron y las pensiones de viudedad las reciben muy tarde cuando se identifica esa persona, ¿no? Entonces, pues todo esto, por supuesto, está funcionando. Siguen funcionando una serie de instituciones a nivel civil, a nivel social, que, claro, si no se identifican esas gentes, etcétera, etcétera, pues no pueden ponerse en circulación. Yo eso, a mí me parece que desde el punto de vista social, en este sentido, me parece necesario, una labor necesaria, y que no creo que a nadie interese enterrar ahí a esa gente, que esa gente quede ahí enterrada. Y desde el punto de vista político, ¿qué facciones políticas aparecen? Cuando el decreto se justifica para evitar la división de los españoles, se supone que esa cruz divide a los españoles, y la función que tiene a nivel político actual, al margen de todas estas funciones sociales que yo creo necesarias y que hay que atender a ellas, pero desde el punto de vista político, la justificación es que divide a la sociedad española. Esta es la justificación que se ha dado del 2007 y del 2018. Entonces, ¿por qué divide? ¿Por qué un monumento vamos a conceder que sea franquista? Que es mucho conceder, insisto, se levantó con esa intención, etcétera, pero vamos a conceder que es franquista, como acaba de decir Lino, que hay otros que sin embargo no se quitan, pero bueno, o no se ponen en cuestión. Pero entonces, vamos a conceder que es franquista. Entonces, ¿qué facciones actualmente tienen interés en restaurar a nivel político el franquismo? Esto es lo que yo pregunto. Como para que ese monumento, signifique, pueda ser un emblema que se ha utilizado políticamente para destruir el sistema actual y implantar el franquismo de nuevo como sistema político. Por ejemplo, la prohibición de asociaciones políticas, que yo creo que es uno de los elementos fundamentales del franquismo, que niega el sistema actual, a pesar de ser heredero el sistema actual de muchas cosas del franquismo. Sin embargo, un punto de inflexión, de un punto de solución, de continuidad total y absoluta, que son los partidos políticos, que la constitucionalización de los partidos políticos, que es del año 78, antes no se contemplan constitucionalmente los partidos políticos. En la Constitución 31 tampoco hay los partidos políticos como mecanismo de representación popular, de representación de la voluntad popular. Entonces, por lo tanto, también hay una ruptura con la República. Es decir, no es la restauración de la República esto, como muchos, sin embargo, pretenden, ¿no? No, y en esa proyección. Bien, entonces, no hay esa facción, no existe tal cosa. Entonces, justificar políticamente en la actualidad que divide a la sociedad española, a mí me parece excesivo, porque el franquismo, no hay una corriente franquista que busque la implantación del franquismo políticamente hablando. Y sin embargo, por contraste, hay emblemas que están perfectamente adaptados e institucionalmente implantados, como es la Icurriña, por ejemplo, o la bandera de Andalucía, que sí que tienen detrás proyectos que dividen a la sociedad española, que buscan su división, su fragmentación, con representación parlamentaria de estos grupos y tal, y eso no se pone en cuestión, y eso sí que divide, y además tienen beligerancia esas facciones. Entonces, esto es lo que no casa, lo que no termina de casar una cosa con otra, por lo que yo creo que no está justificado. Me parece imprudente, respondiendo un poco a lo que decía Marcos. Sí, no, lo veo, bueno, en la línea de Lino yo lo veo más eso, inicuo, porque ahora hay manifestaciones de 40 o 50 falangistas o franquistas, otra media falange está en contra de que esté Franco allí también, la falange histórica y todo eso. Tampoco quiere mezclar a Primo de Rivera con Franco. O sea, claro que hay muchas líneas, pero situáis ya en una posición ad hominem del PSOE, criticar al PSOE, o sea, hay que rebasar eso. Yo no me pongo en la posición solo del PSOE. Digo que hay mucha gente afectada, pues si hay 130.000 o 150.000 personas en fosas comunes, pues es una situación, esos, aunque solo tenga un nieto o dos por familia o con todos los que se fueron al exilio, pues en una o dos generaciones un par de millones o 4 o 5 de ciudadanos que se sienten afectados por ese periodo. Sí, de acuerdo, y que pueden ser ateos, anarquistas, lo que sea, de cualquier otra corriente que no se, masones, judíos, musulmanes, que no se sientan identificados con la cruz.
Entonces es un símbolo para ellos político y para ellos no es un símbolo de concordia. Muchos de esos, pues claro, son votantes del PSOE. También es una cuestión, el PSOE en sus 140 años, claro que hay soluciones de continuidad y hay otras que no, y ellos se sienten identificados con su historia, con un socialismo que ya no se mantiene, pero esto los vincula a esos proyectos. Aquí decir que el PSOE de la República, porque nos pasamos discutiendo mucho tiempo, cada vez que hablabas de franquismo se iba a la República. La obsesión de estudiar la República, nos tiramos 20 años, los 80, los 90, discutiendo la República cada vez que se hablaba del franquismo, si fue la causa, si no, que nadie se quería comunismo, socialismo, nadie dice que esa época quisiese la libertad, el amor, la fraternidad, el capitalismo. No, eso es una posición que decís que toman ahora. Pero el franquismo, claro, hay que estudiarlo en sus fases, con sus consecuencias, y Lino dijo, o sea, hay una continuidad del régimen franquista con la democracia actual, aunque el régimen de partidos, como digo, se introducen modificaciones que se venían trabajando desde dentro del franquismo, con sus facciones, con sus contubernios de Múnich, con la CIA, con lo que quiere. Entonces digo, no vamos a criticar desde qué posiciones toma el PSOE hacer esto. Tendrá unas más legítimas y otras menos, otras más de propaganda, pero digo que también tiene un interés propio civil en reivindicar estas cosas. De sacar a Franco o no, pues si es prudente o no, claro, el problema es dónde lo van a enterrar. Y que quede el agujero de Franco, o sea, para el franquista ir allí y seguirá recordándose que ahí estuvo Franco y que el PSOE lo quitó y fue una ofensa terrible, pero para las víctimas del franquismo pues se sentirán más consoladas o no, porque eso ya es subjetivo, pero a la hora de que puedan enterrar, de que eso no sea un símbolo de que en teoría cometió atentados contra ellos o se sienten ofendidos por el bando vencedor, pues sigue habiendo gente, es lo que quiero decir. No sé. Sí, aunque yo diría que en cierto modo hay algunos que son sobrevenidos. O sea, hay mucho antifranquista que lo es 30 años después de que pasa a toro pasado, porque evidente. Hay muy poca gente que diga, no, yo es que era miembro destacado de la inteligencia del franquismo porque, bueno, aquel régimen... No, hoy día todo el mundo dice, no, sí, hombre, yo era alto funcionario, pero yo en el fondo era liberal. Pues todo el mundo. Ya, en cambio, claro, hay mucha gente que en aquella época pues estaba más o menos situada, pero que hoy en día, en cambio, pues les sacan rédito político a presentarse como franquista porque, aunque es verdad que la democracia actual, todos, o sea, estructuralmente procede de ese periodo con muchas transformaciones, etcétera, etcétera, lo que cierto discurso está intentando imponer, es decir, no, es que solo algunos miembros, la caverna de la democracia actual es la que procede del franquismo. Nosotros no, nosotros procedemos de la República, de la Segunda República. Y dice, bueno, ¿cómo que? No. ¿Por qué? O sea, estructuralmente hay cosas mucho más interesantes que esas conexiones pues puramente de apellidos y tal, que es en lo que muchas veces nos fijamos. Con lo cual yo creo, Héctor, que tienes tu razón, que hay que distinguir entre discutir la cosa en sí misma y los discursos en torno a la cosa. Pero es que la cosa en sí misma, yo francamente creo que no sería tan omnipresente si no fuera por los discursos que se tejen en torno a ella y el rédito político y los significados políticos que se le está intentando extraer, y que francamente creo que estarás de acuerdo conmigo en que no solo el PSOE sino también Podemos, la estrategia es pues más o menos decir que la Segunda República fue un periodo en el que se luchó por la libertad así entendida metafísicamente y la democracia, y luego hubo un paréntesis de 40 años y por fin ya el pueblo se pudo dar a sí mismo tal y cual, que es una ideología, metafísica y bueno, idealista al fin y al cabo, porque no tiene en cuenta los procesos históricos reales, materiales, sociales, demográficos, etcétera.
Eso es una parte. Entre el PSOE y Podemos, de todos modos, hay diferencias en tratar estos temas porque pueden que recurran a esa nematología sobre que les interesa partidistamente sobre la República, pero respecto a la transición y la democracia, el PSOE y Podemos chocan por todos lados. Porque Podemos ve una relación mucho más directa con el franquismo, de todas las instituciones empresariales, de la monarquía, de los políticos, más allá de los apellidos y del borrón y cuenta nueva que le interesa al PSOE, porque muchos se han criado, están posicionados en franquismo y sus contactos. Por ejemplo, lo de Martín Villa, que ahora se dice de memoria histórica, que el PSOE quiere cambiar la historia, que el franquismo destruyó los archivos y se intentó borrar y decir, aquí ahora todo es concordia, un tiempo nuevo, la monarquía, la democracia, aceptamos al PSOE, el Partido Comunista, y vamos a olvidarnos todo de lo que pasó. Hombre, eso políticamente en los 80 valdría. Historiográficamente ya 40 años, pues se pueden sacar más conclusiones y analizarlo por distancia, está claro. De todas formas, yo insistiría en que la necesidad no es tanto es una interpretación del PSOE o solo del PSOE, o digamos que el decreto